Vosotros mismos, como hacéis siempre. Es la parte de la tertulia donde se pueden hacer preguntas por parte del público. By the way. Id pensando las preguntas ya de antemano. Bueno, ¿qué tal? Estoy contento de estar aquí porque siempre he visto el podcast desde YouTube y se siente raro como... Estoy sintiendo que estoy viendo mis primeros YouTubers por primera vez. Pero Nos hace mucha ilusión que nos llamen YouTubers. Sí. La verdad, se siente como si estuviese viendo YouTubers. Vale, yo antes trabajaba para Demium, que tenía un fondo de pre-seed y trabajaba desde Valencia. Y estaba muy acostumbrado a ver rondas de inversión de eso, de empresas españolas que levantaban su primera ronda de pre-seed. Y ahora estoy trabajando para Plug and Play en la parte de Silicon Valley, en Enterprise Tech, y ahora es todo súper verticalizado. Y bueno, estoy trabajando con Luis Llorent, que trabaja aquí. Y nada, estoy notando mucho la diferencia de cómo se levanta el dinero allá a cómo se levanta aquí, sobre todo en etapas muy tempranas. Me gustaría saber desde el punto de vista del emprendedor cómo, no sé, cómo lo vivió Factorial, hablar con fondos de allá, cómo la diferencia con los fondos de aquí o los fineseños. Bueno, yo con Silicon Valley la verdad que no ¿Tú como inversor, qué piensas de esto? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿De acuerdo con las diferencias existentes entre diferentes mercados? Yo noto diferencias a la forma como se levanta dinero, sobre todo en pre-seed, porque es donde en pre-seed dice, no es que me estoy ¿Cuál es viendo la más diferencia en pocas palabras? Número uno, la valoración. Allá los inversores nos peleamos más por entrar en la ronda. La valoración, has dicho. La valoración número uno. Y bueno, sobre todo en Silicon Valley, porque vemos también vemos Europa, vemos Latinoamérica, pero en Silicon Valley es donde lo noto más. Y también los inversores, siento que nos peleamos por entrar en la ronda, que es muy diferente. Allá es como que depende de la startup, pero son como los emprendedores los que eligen quiénes entran. Pero me gustaría saber, estoy empezando, llevo 2 meses y estoy en un momento de aprender. Pero me gustaría saber, desde su punto de vista, que tiene más experiencia, cómo lo ven, o desde el punto de vista de un emprendedor. Sí, nosotros es algo que comentamos muchas veces internamente, seguro que vosotros también tenéis opinión de las rondas, ¿eh? O sea, de cómo se hacen las cosas allí en Estados Unidos y cómo se hacen aquí, y si esa es la forma correcta, que obviamente llevan, pues oye, 50, 60 años haciéndolo, y si tenemos que tender hacia ahí. Nosotros, por ejemplo, ahora lo hemos visto de muy cerca, de hecho, comentábamos antes con Jordi que llevábamos varios meses parados, o sea, parados con menos actividad que antes, y en las últimas 2 o 3 semanas parece que vamos a hacer un par de deals, 2 o 3. Y una de esas compañías en las que vamos a invertir, que es de 2 chicos españoles en Silicon Valley, uno de ellos que había estado bastante tiempo en Salesforce y otro bastante tiempo en Google, y para una ronda, bueno, no sé cómo va a acabar siendo, pero entre 2 y 3 millones, pues el proceso que a nosotros nos ha llevado, no sé, 3 o 4 semanas, que tampoco es un proceso que se ha alargado mucho en el tiempo por nuestra parte, la toma de decisión, cuando ha ido a hablar con los fondos americanos de seed y de pre-seed, pues ha sido o una reunión o 2 reuniones. Y entonces muchas veces cuando nos pasan estas cosas siempre nos preguntamos, oye, estamos haciendo algo mal, tienen mucho más capital, ergo son menos aversos al riesgo y pueden tomar ese tipo de decisiones de forma tan rápida, y es un debate interno que tenemos muchas veces. El otro día hablaba con un emprendedor para un podcast que va a salir en breve y acaba de levantar una ronda medianamente grande y decía, ¿cómo ha sido el fundraising en este entorno actual? ¿No? Y decía, no, ha sido bien. Y luego le preguntaba, ¿cuánto has tardado? Y me decía, 4 meses para conseguir un term sheet y luego 2 meses para hacer el closing. Hostias. Y digo, hostia, que es lo normal, sí. pero que nos habíamos olvidado que era lo normal, ¿no? O sea, que 4 semanas, quitando 2020-21, era lo normal, incluso era rápido. O más. Era rápido. Pero sí, no sé, Bernat, ¿tienes alguna opinión sobre Silicon Valley como americano de hoy? Después, una de las cosas que nosotros vemos, que yo creo que en Europa también está pasando cada vez más, de gente que sabemos de aquí que va a levantar allí, o españoles que conocemos que levantan allí directamente, es que sí que es verdad que hay fondos que ya tienen mucha tradición, mucho tamaño y demás, y que tienen tesis muy construidas de determinados sectores. Y entonces, cuando tienen una tesis construida de una oportunidad y encuentran la oportunidad, son capaces de tomar las decisiones mucho más rápido porque ya tienen todo el legacy, mientras que aquí, si eres un fondo más generalista, pues tienes que construirte esa tesis interna, mental, de por qué invertir. Venga, más preguntas. Gracias. Bueno, espero no crear un silencio incómodo porque más que una pregunta creo que va a ser un poco una reflexión sobre un tema que hemos comentado antes y también vuestra respuesta. Estabais hablando de la regulación de las inteligencias artificiales y lo que ha dicho Sam Altman el otro día. Yo creo que esto se ha intentado en el pasado, en el campo que yo conozco, que es por lo menos la ciberseguridad. Se intentó regular el tema del uso del cifrado.
Evidentemente eso no fue a ningún sitio. Se intentó regular el tema de lo que se consideran ciberarmas y si se pueden exportar o no ciberarmas. Evidentemente eso no fue a ningún sitio. Y yo creo que con esto va a pasar una cosa parecida. También has hecho el comentario de lo del open source, que el open source es imparable. En este caso, con el tema de la inteligencia artificial, creo que es algo distinto y puede que la regulación tenga algo más que ver, porque tú al final sí que puedes hacer, de nuevo, yendo a la parte del cifrado de las ciberarmas, tú puedes hacer lo que quieras en tu casa, pero con la parte del entrenamiento de los modelos hay una cosa que sí que es distinta, que muchas empresas tienen acceso, que el resto del público no tiene, que es a la data para entrenar los modelos. Entonces, en este caso puede que tuviera un poco más de sentido intentar regular o controlar eso, aunque al final solo va a ser hacer un mazo suficientemente gordo para que si alguien regulado sobre el que tienes control le quieres pegar con el mazo, tengas un mazo muy gordo. Pero si alguien que tiene malas intenciones quiere entrenar un modelo que tome control de la humanidad, realmente una regulación no te vale para nada. Así que... Ya. Me pediste un silencio He dicho incómodo, silencio incómodo, incómodo. He dicho silencio incómodo, pero igual no. El problema de estos mazos es que, o sea, lo que nos da miedo, si algo nos tiene que proteger las administraciones, es de cosas que nos preocupen de verdad, ¿no? Y lo que nos da miedo es un mal actor, ¿no? Alguien maligno. Ese maligno, ese mazo le dará igual, porque estará en un país que se saltará esta regulación y le dará absolutamente igual el mazo porque no le llega. Entonces, por mí sigue siendo imparable. O sea, valoro la reflexión, pero sigo sin ver... O sea, sí, hay que controlar cómo Google y Microsoft y Meta utilizan el AI. Ok, pero lo que nos preocupa de verdad es cómo se utiliza para el mal. Y el mal se hace desde un país que va a su bola. Entonces, la conclusión es que no está valiendo la regulación, no valdrá para nada, en el fondo, ¿no? Hombre, yo creo que no, por dos motivos. Por un lado, tienes un montón de datasets públicos que te sirven para entrenar un Llama en tu ordenador. Internet. Relativamente, de forma relativamente sencilla. Y esto hay mucha gente que lo está haciendo. Yo no lo he hecho personalmente, entonces no puedo abogar por lo sencillo que es, pero hay un montón de datasets gigantes que te puedes descargar para entrenar modelos en tu máquina, en local. Entonces, o sea, como que ya tienes acceso a datos. Y luego, por otro lado, eso es la primera versión de este tipo de modelos. De cara al futuro, yo me imagino, predicción completamente a dedo al aire, me imagino que la performance va a mejorar muchísimo más en el sentido de que necesitarás muchos menos datos para entrenar modelos de este tipo. Entonces, no sé si una regulación que intente limitar el tipo de datos que se utilizan o el tipo de datos que, ¿sabes? O el entrenamiento de los modelos, no sé si tendrá mucho impacto en el largo plazo. Para mí la única regulación legislativa que tiene sentido es de cara al AGI, que es el que me parece realmente peligroso. A mí los modelos fundacionales actuales no me parecen peligrosos en ningún caso, por lo que digo, porque no son seres, no tienen conciencia, no son entes que piensen por sí solos. Entonces, hablar de regulación de ese tipo de modelos, honestamente creo que es perder el tiempo, porque es que no son peligrosos. Entonces, veremos. Lo que no sabemos es lo que va a pasar cuando lleguemos a un punto donde algo se parezca un poco a AGI. Ahí es donde vamos a ver. No se sabe siquiera si con el tipo de modelos actuales se puede llegar a ese punto. La gente lo que dice es que seguramente no. Pero... Sam Altman dice que seguramente no. Sí. O sea, dice tranquilos que... Correcto. Vale, oye, más preguntas. Todas son bienvenidas, pero si pueden ser un poquito de cómo arrancar un negocio de 0 a 1 millón, pues mejor. Pero todas son bienvenidas. Hola, buenas. Ya que antes estábamos hablando de levantar financiación y todo, actualmente acabo de salir 4 años de la cueva, podríamos decir. Estoy buscando inversores. Una de las dudas o que veo que hay distintas perspectivas es el tema de la confidencialidad, sobre todo contratos y cosas así. Digamos que una perspectiva es la del abogado, que es fírmalo todo, no te dejes nada. Lo entiendo, si no es que no es muy buen abogado. Luego la del emprendedor, que quizás es la que, por lo que he visto, la mayoría podemos tener más dudas, porque has estado tu tiempo trabajando, cuesta un poco regalar un poco todo y decir, oye, aquí lo tienes. Y aparte ya personalmente alguna mala experiencia me he llevado. Y la última sería la del inversor, que por lo que puedo imaginar estáis un poco cansados de ofertas o propuestas que os pueden llegar en una semana, un mes, dudo que solo sea una.
Entonces, ¿cómo veis el tema de los contratos de confidencialidad? ¿Normalmente es correcto? ¿Lo hacéis? ¿Echa para atrás? Eso la es a la hora pregunta de es- levantar una ronda. La pregunta es vuestra opinión sobre los contratos de confidencialidad. Como emprendedor, Sí. ¿qué deberías sí, hacer? Sí, si lo haces firmar Vale. o si te la juegas un poco, por decirlo de alguna manera. César, ¿qué piensas de los NDAs? Pregunta, o sea, ¿es un NDA que... Eso se llama NDA? No es una normalmente? plantilla de Google. No, tranquilo, no. O sea, ¿te refieres a hacer al inversor cuando estás levantando una ronda firmar un NDA o hacer a tus empleados firmar un NDA cuando entran en tu empresa No, o a otra ma- cosa? Más al inversor. Empleados Al inversor. por ahora estoy... Y al inversor para Bueno, que, conforme pueda ver la documentación de la ronda, ¿te refieres? O el pitch y ese tipo de cosas. Bueno, conforme todo ese material no va a salir de ahí, va a quedar entre tú y él o lo que sea la ronda. Ya, yo lo que sé, seguramente Jaime sepa más, que es más inversor, es que es un blocker bastante innecesario en la mayoría de casos, a no ser que tengas una IP que realmente es increíble y no se ha visto nada así en los últimos 20 años. ¿Vale? Entonces, generalmente no suele ser el caso. El 99,999% de startups se pegan un poco el tiro al pie haciéndole firmar a un inversor un NDA, porque es ponerse en medio. Y al final tampoco lo vas a enforzar. ¿Sabes? Tú no sabes el inversor a quién le va a contar esto. Tienes que contar con que lo va a contar a todo el mundo, ¿vale? Y hacer esos materiales pensando en ello, ¿de acuerdo? Proceso. Vale, gracias. Jaime, Sí, ¿sí eso- ¿os piden NDAs los emprendedores? No, pero un poco por lo que dice César. De hecho, mi compañero Pablo Ventura tiene por ahí un... No, pero un poco por lo que dice César. De hecho, mi compañero Pablo Ventura tiene por ahí un post que publicó en su momento de... Mi compañero Pablo Ventura tiene por ahí un post que publicó en su momento de... Envíame un NDA y sé de qué pie cojeas o algo así por el estilo. En el sentido de que... tal cual lo que decía César. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos recibir 80, 100 decks al mes. O sea, desde un punto de vista material y de recursos y de tiempo, no podemos estar firmando un NDA para sentarnos a ver un deck o para hablar con cada una de esas empresas, porque nos pasaríamos más en temas legales que no nos gustan a nadie que hablando con los emprendedores. Y después pasa otra cosa que es ya un poco más filosófica, y es que yo creo que uno de los principales activos que puede tener un fondo es reputación. Entonces, tú tienes el mayor de los incentivos para toda la información que te llega de un emprendedor o de una startup, de tratarlo con la mayor seguridad y cariño posible y no andar compartiendo esos materiales, porque si se sabe que hace ese tipo de prácticas, pues es cuestión de tiempo que la gente se entere y te quedas fuera del mercado. Entonces, ¿que algunos inversores o business angels lo han podido hacer? Pues probablemente, pero no, desde un punto de vista material, o sea, yo creo que es muy, muy poco práctico. Y ya te digo, nosotros a veces nos ha llegado alguna petición de, oye, te enseño esta información si firmas un NDA, y decimos, pues no firmamos el NDA. Preferimos no ver la información a firmar el NDA. Hablaré con el abogado. Bernat. Iba a decir que al contrario, mejor hacerlo por Twitter, con todo el mundo a la vez y valorarse entre Sí, también. ¿Un múltiplo de 700 era? Maximizas valoración. A ver, o sea, hay excepciones, ¿no? Si Sam Altman te dice, te voy a enseñar GPT-8, Joder, si macho, si firmas eres un Sam NDA, Altman, igual sí que lo pues firmo. lo firmas. Pero, sí, o sea, yo, por llevarte la contraria, Jaime, mi experiencia es que los inversores lo comparten todo entre ellos, que hay mucho amigo entre fondos que luego tomando unas cañas, ok, no se mandarán el deck, en general no se mandarán el deck por email, Pero algunos números salen. pero todos, se lo explicarán todo. Porque si me llegan a mí, Sí. los de otros, es que los míos llegan a otros, con lo cual, oye, si tienes un secreto tan bestia que si alguien lo sabe te quedas sin negocio, pues es una putada, pero en general no es el caso. Asume que lo que pones en un deck puede llegar a tu competencia, y si eso te mata, tienes un negocio muy frágil. Y seguramente es más paranoia que otra cosa. Sin saber lo que haces, seguramente no es tan grave. Ojo, y en una primera fase no firmamos NDAs, pero si la cosa avanza y te metes en due diligence profunda y demás, ahí ya sí que firmas otras cosas de confidencialidad, eso sí. Y que el NDA, no, como decía César, creo que no es mágico, ¿eh? O sea, firmando en NDA también se explican las cosas. O sea, que la gente se le olvide que ha firmado el NDA. O sea, no. Venga, más. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Ángeles, vengo de Perú y los escucho hace mucho tiempo y es muy valioso lo que hacen aquí, ¿no? Yo les quería preguntar, porque hay una frase que siempre se repite en el podcast o en algunas tertulias,
que son los milagros, ¿no? Que tienen que suceder para que una startup, un emprendimiento, digamos, funcione, ¿no? Y entonces quería ver si nos podían contar acerca de los milagros que hubieron en Factorial, si es que los reconocieron, si es que los esperaban, si es que fueron sorpresivos, si les hizo cambiar el rumbo, etcétera, ¿no? Me gustaría que nos cuenten. Unos cuantos de esos, ¿eh? La contradicción, no somos muy creyentes la mayoría, pero, Ya, pero ni mucho ni poco. solo milagros. Pero, Bernat, ¿tú recuerdas los milagros que sucedieron en Factorial? A ver, muchos milagros. Yo creo que hay dos milagros muy importantes. Uno es el mercado. El mercado, inicialmente cuando empezamos podíamos hacer valoraciones de TAM, más o menos, y lo que quieras, pero nunca nos hubiéramos imaginado que realmente había tanto mercado donde estábamos apuntando, ¿vale? Yo creo que este es el milagro probablemente más importante, o igual de importante que el otro milagro, que es los founders, quiero darnos valor a los founders, pero el hecho de que nos encontráramos las personas que nos encontramos en el momento en que nos encontramos de la vida para meternos en esto, también es otro milagro, ¿no? Porque pues, todos teníamos muchas cosas antes y tal, ¿no? Pero el hecho de encontrarnos en este momento, con este mercado, pues yo creo que esto de per se es un milagro importante, el fundacional. Y luego, pues por el camino nos hemos ido encontrando pues 1000 milagros, ¿no? El modelo de negocio, pues que al principio pues fue una putada, que casi morimos, porque no monetizábamos, etcétera. Y luego fue una ventaja, porque conseguimos una base de clientes que nos testearon el producto, nos dieron feedback, ¿no? Entonces son cosas que tú dices, tengo suerte, tengo mala suerte, no lo sé, pero por si acaso sigue picando, ¿sabes? Y sigue iterando, ¿no? Entonces, sí, o sea, hemos tenido pues, probablemente tantos milagros como putadas que nos han pasado, pero hemos sabido seguir picando. Bien. ¿Te ha quedado claro? Pero eran milagros que los esperaban. Porque, Nunca digamos, esperas un milagro. No, bueno, pero el milagro normalmente es algo que no está en tus manos, ¿no? O sea, el milagro es algo que tú quieres, que anhelas. Bueno, como emprendedor, ¿no? no estoy de acuerdo, ¿eh? Como emprendedor te crees que está en tus manos. Yo creo que es ese toque de irracionalidad, de locura si quieres. Claro, quizás en los negocios puede ser, por ejemplo, que tu producto lo pruebe la gente al que tú quieres que lo pruebe, digamos, ¿no? Porque quizás hayan muchos que prueben el producto y no sean las personas indicadas, ¿no? O que consigas un inversor o que te encuentres con alguien en un ascensor, digamos, ¿no? O sea, no es que no lo estés buscando, digamos, ¿no? Quizás lo estás buscando, lo estás trabajando, pero que te suceda es algo que tú esperas, digamos, que pase, pero o lo anhelas, digamos, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que estoy intentando pensar cuáles son y... Yo tengo uno. O no se me ocurre ninguno, se me ocurren 2000. Ese es el problema, que no sé cuál es el... Para mí hay uno muy, muy claro. A ver, cuéntanos. Que es la ley de control horario. Vale. Eso fue un milagro. Vale, sí. Increíble. Increíble. Y que tú te unieras a Factorial. Oh. Fue otro milagro. No, pues es verdad, o sea, vas sumando. Oh, qué bonito, Jordi. Y claro, o sea, algunos son más obvios, Sí. pero claro, la persona tal o que el cliente primero no le atropellaron el autobús este día o lo que sea, ¿no? También, o sea, al final, cerrar claro, aquel las alas de la deal mariposa. que- La ronda que lideró Creandum, donde participó Cafán, que teníamos 3 semanas de caja, pues también fue otro milagro, ¿no? O sea, al final es difícil decirte 2 o 3. O sea, me gusta la pregunta, pero es muy difícil de contestar. Y con respecto a lo que decía Bernat, al segundo punto que decía del equipo fundador, no sé si definirlo como un milagro, pero creo que una cosa que tiene mucho mérito que habéis hecho y que igual la gente no es consciente es que X años después, muchos años después, sigáis los 3 fundadores que montasteis esto al pie del cañón. 7 años después. 7 años después, que no os hayáis peleado y haya tenido que salir uno por el camino, que muchas veces eso acaba con las compañías y es mucho más común de lo que parece. Y con la escala que tenéis y demás, que seguís cada uno de vosotros 3 liderando una parte muy importante de la compañía y en bastante sintonía, parece. Desde luego es un milagro esto. Sí, gracias. Hablando de milagros, bueno, yo he sido emprendedor 2 veces, tuve un socio que era un investigador de la universidad y luego en otro emprendimiento pues inicié solo un proyecto y luego pues con Phantom Shares y LinkedIn pues pude traer a alguien a la segunda empresa. Con Phantom Shares y LinkedIn. Perdón. Mix. Sí, con Phantom Shares y LinkedIn. Sí, bueno, con LinkedIn y luego ofreciendo Phantom Shares a título C-Level. Pero lo que yo siempre he sufrido es en cómo buscar un socio para un emprendimiento. He estado en muchos lugares
donde se reúnen emprendedores y siempre lo he visto muy difícil. No sé vosotros ¿Cómo habéis visto vuestra experiencia buscando socios o ha sido algo un poco más natural, algo así como pues que ha sido la coincidencia o ha sido algo un poco más proactivo? ¿Qué recomendáis a las personas como yo? Cofundador. Trabajando en una startup durante un montón de tiempo. O sea, realmente es fácil y no es tan fácil al mismo tiempo, ¿no? Porque si tú trabajas en una startup y no es tan fácil al mismo tiempo, ¿no? Porque si tú trabajas en una startup como Factorial, por ejemplo, que es donde yo conocí a mi socio, o sea, al final estás expuesto a gente que se parece a ti, que tiene el mismo tipo de inquietudes que tú y que además ha vivido el mismo periodo de, pues ya sea de inicio, de crecimiento, de lo que sea, dentro de la misma empresa que tú. Entonces tenéis vivencias compartidas, sabéis exactamente cómo trabaja el otro. O sea, hay poco riesgo. Hay mucho más riesgo yendo a una reunión de futuros emprendedores, ¿no? que buscan socios, que también, oye, hay mucha gente que encuentra socios de esa forma. Yo creo que la forma de limitar el riesgo de encontrar al socio adecuado es habiendo trabajado antes con esta persona. Por complementar, o sea, Bernat y yo nos conocimos estudiando ingeniería informática, que es otro típico, ¿no? en la carrera haciendo algo con un interés en común, y Pau y yo trabajamos en mi startup anterior, que es el caso tuyo y de Gerard. O sea, nosotros tenemos dos maneras de encontrar co-founders: estudiando juntos la carrera o habiendo formado parte de una startup juntos. No sé si tú, Jaime, sí que tienes análisis de cómo se conocen los co-founders que siguen juntos a cabo de muchos años. Y no es por desanimarte, pero yo creo que es... O sea, en nuestra experiencia yo creo que es muy complicado buscar de forma activa un co-founder. Un poco lo que decíais vosotros dos, pues por serendipia, por haber trabajado en empresas anteriores o por cualquier relación previa, pues acabas encontrando a esas personas, pero buscarlo de forma activa. Y de hecho hay una aceleradora en Europa que tiene muy buena fama y que parece ser que lo hace bastante bien, que son los de Entrepreneur First, que no sé si habéis hablado de ellos en algún momento, que al final es una aceleradora, igual que está Y Combinator, que ya van los equipos hechos. Entrepreneur First, como funciona es que lo que hace es conecta a emprendedores unos con otros, fundadores muy técnicos y demás, y de hecho no sé si te da 50.000 o 100.000 euros para que dejes tu trabajo, y en las 6 primeras semanas del programa es hacer diferentes sesiones para que los cofundadores se conozcan entre ellos y a partir de ahí montar un producto y montar una idea. Pero yo es el único ejemplo que he visto a escala aquí funcionar. Hemos escuchado varios casos de lanzadera, que no quiero que parezca esto publicidad lanzadera, que si me invitan a una paella no pasa nada, pero ahí he conocido varios cofundadores que se han conocido en el programa. Y en Demium también. Que tampoco son anunciantes. Es de lo más difícil que hay. Es el primer milagro que preguntaba tu compañero detrás, es tener cofundadores. Y gente haciendo cold calling, ¿eh? En podcast de Evening tenemos varios casos de gente contactando frío en LinkedIn y acabando siendo un matrimonio. Los tenemos. No debe ser fácil, pero... Sí, y parejas, gente que empieza negocios con su marido o su mujer. Sí. O sea, no sé si hay receta. Al final es la cantidad de riesgo que estés dispuesto a asumir, realmente. Porque si empiezas a trabajar como socio con una persona con la que no has trabajado nunca, el nivel de riesgo es mucho más alto que si llevas trabajando con esta persona 5 años antes y sabes exactamente cómo piensa, sabes exactamente cómo trabaja, etcétera, etcétera. Ahí, dentro de eso y de las posibilidades, pues tienes que valorar. Y en mi experiencia... Parecido a casarse, ¿no? Es algo parecido a casarse. A casarse. Sí. En mi experiencia, la amistad, relacionado con lo de casarse, es un gran plus. Que hay gente que dice, ¿no es peligroso hacer una empresa con tus amigos? En mi experiencia es un grandísimo plus. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ipnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!